Muy buenas tardes a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida y agradecemos que nos sigan esta tarde desde las redes sociales y el canal de YouTube de la Escuela Federal de Formación Judicial. En esta segunda sesión del programa Reforma con Rumbo, desde la voz de la Judicatura, tendremos oportunidad de reflexionar e intercambiar ideas sobre justicia constitucional y democracia, de manera concreta, el control judicial de las reformas a la Constitución. En el panel nos acompaña la doctora Josefina Cortés Campos, directora general de la Escuela Federal de Formación Judicial, nuestro coordinador académico, el maestro Agustín Ramírez Ramírez, y la titular de la Unidad de Programas Académicos, doctora Dulce Alejandra Camacho Ortiz, a quienes agradecemos mucho su presencia. Integran la mesa la maestra María Valdés Leal, el doctor Camilo Saavedra Herrera y el doctor Rubén Sánchez Gil, a quienes agradecemos haber aceptado la invitación a formar parte de esta actividad académica. Me permitiré referir una breve semblanza curricular de nuestra invitada e invitados. María Valdés Leal es abogada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas y maestra en género por la Universidad de Barcelona. Se ha desempeñado en diversos cargos dentro del Poder Judicial de la Federación y como secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente es abogada independiente y atiende asuntos que incidan en temas de género. Camilo Saavedra Herrera es doctor en Gobierno por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres y maestro y licenciado en Ciencia Política por la UNAM. Se desempeñó como investigador jurisprudencial en el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde coordina la línea de investigación sobre estudios empíricos del derecho. El doctor Rubén Sánchez Gil es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, profesor de la Universidad Autónoma de Yucatán e investigador aliado del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les platico, la dinámica será la siguiente. Haremos una primera intervención introductoria de 7 minutos sobre la contextualización del tema y la definición de elementos generales que envuelven al control judicial de reformas a la Constitución. En una segunda intervención se abordarán también en 7 minutos por participante el tema desde la perspectiva coyuntural que envuelve la actual reforma a la Constitución en materia del Poder Judicial. En una tercera y última intervención de 5 minutos aproximadamente, se dejará espacio para conclusiones, perspectivas y posibles retos o áreas de oportunidad derivados del abordaje del tema. Bien, para una primera intervención nos vamos a situar invariablemente en un escenario en el que debemos tener presente, por un lado, la naturaleza soberana del poder constituyente como poder previo e independiente que constituye poderes, uno de los cuales se materializa en el propio poder reformador de la Constitución. Mientras que, por otro lado, pero en el mismo sentido, hablaríamos entonces de un poder reformador, pero como un órgano limitado y sujeto a las normas de competencia establecidas en la propia Constitución. Bajo ese contexto más teórico, quisiera lanzar este par de primeras preguntas de abordaje por parte de nuestras personas ponentes respecto de si es verdad que existen límites al poder reformador de la Constitución y si estos límites estarían implícitamente dados a partir de la garantía de los derechos y la propia división de poderes. En ese sentido, me gustaría, en primer lugar, dar el espacio para la maestra María Valdés, en segundo lugar, el doctor Camilo Saavedra y en tercer lugar, el doctor Rubén Sánchez Gil. Muchas gracias. Giovanni, muchísimas gracias por la invitación. Yo quiero contestar esta pregunta a partir de la respuesta que le ha dado nuestra Suprema Corte en los asuntos que ha conocido en los que se abordan el tema. Eh, quiero anunciar que esta no es una pregunta nueva para la Suprema Corte. La Corte lo ha abordado ha abordado esta pregunta desde la novena época en algunos amparos en revisión, en una controversia constitucional y también en acciones de inconstitucionalidad. Pero quiero enfocarme de manera más enfática en los precedentes que han sido votados por la actual conformación de la Corte, porque me parece que esto en la segunda ronda nos va a permitir discutir o dialogar respecto de la actual reforma constitucional, ¿no? Entonces, quiero empezar precisando que la Constitución en términos generales prevé 3 mecanismos de control judicial de normas o actos.
Estos mecanismos son la controversia constitucional, que resuelve controversias suscitadas por invasiones en esferas competenciales entre distintos órganos o poderes. Entonces, por ejemplo, se puede suscitar una controversia respecto de un estado y la federación cuando ese estado considere que la federación ha invadido su esfera de competencias. La acción de inconstitucionalidad, por su parte, es un control abstracto de la constitucionalidad de normas generales y solo ciertos órganos tienen legitimación. Por ejemplo, los partidos políticos tienen legitimación para impugnar normas federales o locales en materia electoral, bla, bla. Ahora, el último de estos mecanismos es el juicio de amparo. El juicio de amparo tiene como objeto resolver si una norma o si un acto es violatorio de los derechos humanos y las garantías que prevé la Constitución y los tratados internacionales. El primer asunto que voy a abordar, por ser el más reciente, es la contradicción de tesis 105-2021. Esta fue resuelta el 1 de diciembre de 2021 por la segunda sala, por unanimidad de 5 votos. Estos 5 ministros que votaron esta controversia en la segunda sala actualmente siguen conformando la Suprema Corte. Son Pérez Dayán, Aguilar Morales, Franco González, Lainez Potisek y Esquivel Moza. En este asunto, la Corte se preguntó, en los juicios de amparo, en los que se reclama una reforma constitucional respecto a su contenido material, es decir, respecto al contenido de los preceptos constitucionales que fueron reformados, a diferencia de respecto al procedimiento que le dio origen, se actualiza una causa y manifiesta indudable que dé lugar a desechar de plano la demanda desde el auto inicial. La respuesta de la Corte en este asunto fue que cuando en un juicio de amparo se cuestiona la constitucionalidad de alguna adición o reforma a la Constitución respecto a ese contenido material, sí se actualiza una causa de improcedencia manifiesta indudable que da lugar a desechar de plano la demanda de amparo desde el auto inicial. Para llegar a esta conclusión, la Corte retomó el contenido del artículo 135 constitucional, que establece que la Constitución puede ser reformada, pero para que estas reformas formen parte de la Constitución, se requiere el voto de 2/3 de los individuos presentes en el Congreso de la Unión y, y después tiene que ser aprobada por la mayoría de las legislaturas de los estados. Entonces, aquí básicamente lo que la Corte dijo es, este poder, este constituyente, este poder reformador está por encima de los otros 3 poderes, porque es el único que puede hacer reformas o adiciones a la Constitución e incluso puede modificar las estructuras y la distribución de competencias hasta crear órganos. Entonces, es un poder público que está por encima de los demás y esa capacidad normativa lo constituye como un órgano límite, por lo que, por lo que el texto que emite es inimpugnable. Em, Además, la Corte consideró que ni la Constitución ni las leyes secundarias nos facultaban para llevar a cabo el control de regularidad de reformas a la Constitución. Por otra parte, anteriormente se analizó en el recurso de reclamación 9/2016 la posibilidad de plantear, de impugnar reformas constitucionales a preceptos bueno, este recurso de reclamación fue resuelto el 2 de mayo de 2016 por mayoría de 8 votos, de la ministra Luna Ramos, que ya no está, González Salas, ya no está, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora, Lainez, Pérez Dayán, Aguilar Morales. El voto en contra fue de Gutiérrez Ortiz Mena, de Cosío Díaz y Saldívar Lelo de la Rea. La materia era la reforma constitucional de 29 de enero de 2016. Aquí la Corte, en el auto inicial, se había, bueno, en esta acción se estaba impugnando la reforma política de la Ciudad de México. La acción se registró con el número de expediente 17/2016 y se turnó al ministro Lainez, que el 19 de enero de 2016 desechó la acción por considerar que era improcedente
ya que la acción de inconstitucionalidad no es la vía para impugnar una reforma constitucional, incluidos sus artículos transitorios. En esencia, determinó que el objeto de tutela de las acciones de inconstitucionalidad son las leyes ordinarias federales o locales emitidas por órganos legislativos, así como los tratados internacionales. Y aquí hizo una interpretación gramatical estricta que la llevó a diferenciar disposiciones, normas generales e incluso leyes electorales de la Constitución. Entonces concluyó que la acción no es la vía para ejercer un control de regularidad de reformas a la misma, incluidas sus disposiciones transitorias, porque la Constitución no contempló la posibilidad de que la Corte ejerciera un control de procedimiento del procedimiento previsto en el artículo 135. Por otra parte, dijo que los partidos políticos solo tienen legitimación para impugnar normas electorales, federales o locales, sin que la Constitución pudiera ser conceptualizada de esta forma. Em, la Corte lo que dijo fue confirmar el acuerdo, diciendo que se actualizaba un motivo manifiesto indudable de improcedencia, y que, porque la acción no es un medio de control abstracto de la constitucionalidad de normas generales, porque la acción de inconstitucionalidad es un medio de control de normas generales inferiores a la Constitución, no de la propia Constitución. Entonces, de ahí desprendió la falta de legitimación del partido político. Quiero hacer énfasis en que en esta acción se había hecho valer que el poder reformador no tenía facultades para reformar la forma de gobierno del Distrito Federal, que la forma de designar diputados afectaba el derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes, que violentaba el principio de democracia y de soberanía popular, que afectaba el federalismo y el principio de división de poderes. Pero aún así, la Corte llegó a la conclusión, a una interpretación gramatical del artículo 105, fracción segunda, inciso F, del que legitima a los partidos políticos para acudir a cuestionar la constitucionalidad de normas federales o locales en materia electoral, y dijo que pues, estas no podían equipararse estas normas a la Constitución. Em, bueno, por ahora me parece que se agotan mis 7 minutos, entonces cedo la palabra. ¿Me escuchan? Buenas tardes a todas y todos. ¿Me escuchan bien? Bien. Entonces. Pues yo comienzo agradeciendo a la escuela la invitación a estar esta tarde en este evento. Me parece un evento muy oportuno, un evento que toca un tema que ha sido un tema clásico del constitucionalismo, pero que, digamos, en esta coyuntura en la que estamos, la reforma judicial, hace que volvamos a él. Saludo obviamente a la directora de la escuela, la doctora Josefina Cortés, veo también que está aquí Alejandra Camacho, un saludo Alejandra, veo a mi colega conectada Elisa Ortega, saludo obviamente a María Valdés, a Rubén, me da mucho gusto verles, Giovanni, gracias por la invitación, y sobre todo saludo a las personas que nos escuchan. Eh, la verdad, gracias por dedicar tiempo a escucharnos digamos, a tratar de ver el tema en el que estamos en México desde una perspectiva más amplia. Giovanni nos hace una pregunta, digamos, detonadora de lo que podemos o no decir sobre si existen límites o no, y en todo caso, de esa pregunta se debería a quién debe definirlos. Pero yo quiero ver este tema que nos reúne esta tarde, digamos, por lo menos en mi primera intervención, desde una perspectiva un poquito más amplia. Y esta perspectiva más amplia tiene que ver con que este es un problema viejo del tema del constitucionalismo, ¿no? Las constituciones son normas, son acuerdos políticos, también son normas jurídicas que están hechas, en principio, con la idea de que duren, como congelar una serie de principios, de ideas que estructuran el poder político y que establecen derechos a lo largo, digamos, durante un tiempo. Por eso gran parte de la discusión del constitucionalismo ha estado centrada en si tenemos o no tenemos que cambiar las constituciones, cada cuánto, y ha habido varias generaciones de personas que han dedicado parte de sus vidas a responder estas preguntas. Yo lo que quisiera decirles es, desde el punto de vista empírico, esta pregunta esta pregunta y estas ideas se han visto reflejadas en la historia de las constituciones. Estoy compartiendo con ustedes una lámina que hice con base en una gran base de datos que se llama el proyecto
comparado de constituciones o Comparative Constitutions Project. Les recomiendo que accedan a él. Más tarde, si quieren, aquí en el chat comparto el enlace. En fin, lo que ustedes ven en esta lámina son las constituciones, la cantidad de constituciones que ha estado vigente en el mundo. Eso es la línea negra. Luego, la línea negra punteada abajo, ven las constituciones que establecen reglas sobre cómo se tienen que reformar las propias constituciones. Luego, más abajito, también una línea punteada en verde, ven el requisito de supermayorías. Y finalmente, las condiciones que establecen cláusulas pétreas o cláusulas de intangibilidad. Me voy a referir a esto en un momento. Para restringir el cambio y de alguna manera conservar esto que queremos dejar congelado en las constituciones, se han establecido, como lo muestra esta gráfica, cada vez más reglas para decir, a ver, para reformar las constituciones tienes que seguir este procedimiento. Y por eso cada vez más constituciones establecen reglas para, para decir, ah, bueno, tienes que reformarlo de esta o de otra manera, etcétera. ¿No? Eso es equivalente a lo que en México, esta es esta línea, ¿no? Es equivalente a lo que en México regula en el artículo 135 que ya nos mencionaba María. Pero además, como en México también tenemos, para poder hacer más difícil el cambio, hemos incluido reglas que suponen, digamos, reunir una supermayoría, ¿no? Y aquí en esta gran base de datos también vemos que eso es una idea que también se ha difundido y ha quedado plasmada en las constituciones de manera cada vez más amplia. Y finalmente, digamos, más allá digamos, de estas reglas para impedir o no el cambio, se han incorporado, y aquí verán que esto es como la novedad, sobre todo ya de los últimos años, de los últimos 70 años, ahí estoy marcando en rojo, lo que podríamos denominar como cláusulas de intangibilidad o cláusulas pétreas, es decir, disposiciones que dicen esto, esto que tiene la Constitución no lo puedes tocar. No puedes tocar los derechos, no puedes tocar la forma de gobierno, etcétera. Esto ha aumentado en el mundo de manera significativa y esto nos hace pensar que ha habido procesos políticos, procesos sociales que han llevado, digamos, a tratar de tener constituciones que tengan reglas más rígidas o que de alguna manera impidan eh, que el cambio sea fácil. México es un caso particular de esto, porque México, pese a que tiene, digamos, supermayorías, que tiene que haber un referendo por parte de las legislaturas locales, tiene una experiencia de un cambio constitucional constante. ¿Qué quiere decir eso? Que en México tenemos reformas en la Constitución constantes. De hecho, la reforma que se publicó esta semana es el decreto 257 desde 1917 y esto, si lo vemos, digamos, en un impacto a los artículos de la Constitución, más tarde les voy a poner una lámina, implica más de 750 impactos en los artículos de la Constitución. Si lo vemos en perspectiva comparada, como trato de mostrar en esta lámina, que está elaborada también con datos de esta base de datos que les mencionaba y que aparece en un artículo que publicamos la doctora Francisca Pou, la doctora Andrea Pozas y yo, pues lo que vemos es que México es un caso atípico en el mundo. ¿Por qué? Porque es un país que tiene, o nuestra Constitución, la Constitución de 1917, ha tenido muchísimas reformas y además ha estado vigente mucho tiempo. Digamos que hay dos constituciones que se asemejarían a la mexicana, la suiza de 1874, que ya no está vigente, y la neozelandesa, que está vigente, pero que es una constitución, digamos, no codificada y que eso hace que en principio sus reglas, las reglas que la rigen en cuanto a la reforma, sean menos rígidas que la mexicana. Es decir, México es un caso atípico y es un caso atípico además porque por más que hemos reformado prácticamente todos los artículos de la Constitución, constantemente muchos de ellos, como el 73, lo ven en esta lámina, a través de estos 257 decretos, pues hasta ahora no hemos construido una doctrina, o lo que se conoce de manera comparativa como la doctrina de la inconstitucionalidad de las reformas a la Constitución. ¿Por qué ha sido esto así? Hay muchísimas explicaciones de por qué ha sido así y por qué de alguna manera seguimos con un criterio, con una línea jurisprudencial que básicamente lo que dice es la Suprema Corte puede revisar la constitucionalidad de las reformas solamente de forma. Yo digo esto entre otras cosas porque el cambio constante y amplio del que ha sido objeto la Constitución mexicana ha propiciado que la Corte tenga de alguna manera un espacio muy amplio para determinar los significados de la Constitución. Y ese espacio no necesariamente tiene que ver con que las ministras y los ministros digan, ay, no, yo quiero decir qué dice la Constitución, sino porque todos estos cambios van generando contradicciones, tensiones, como por ejemplo, entre
la prisión preventiva y otras disposiciones de derechos humanos. Ahora a esto se suma lo que dice digamos, el derecho internacional de los derechos humanos, etcétera. Entonces, lo que tenemos es una actividad muy constante, cada vez más pronunciada de interpretación por parte de la Suprema Corte, y eso está asociado al propio hiperreformismo, para decirlo en los términos de este texto que escribí con Francisca Pou y Andrea Posas. Eh, Voy a dejar de compartir mi pantalla, poder ver la hora. Veo que se está terminando mi tiempo. Quisiera cerrar esta, esta intervención simplemente diciendo, a este problema viejo se le han dado diversas soluciones. Unas de ellas es establecer, digamos, cláusulas para que no se reformen ciertos contenidos de la Constitución. Nuestra Constitución no los tiene y establece un procedimiento que en principio es rígido comparativamente, pero que en la práctica no ha inhibido el cambio. Y como no ha inhibido el cambio, y el cambio ha sido muchísimo, esto ha propiciado que la Corte tenga, digamos, un papel protagónico en la definición de de los significados de la Constitución. No obstante ello, la Corte hasta ahora no ha dicho, voy a entrar de fondo a definir qué quiere decir qué es la Constitución. Es decir, yo no tengo la última palabra, salvo que se vio en el procedimiento. Más tarde voy a regresar a plantear por qué creo que ha sido así. Muchas gracias por su atención por ahora. Muchas gracias, Camilo. Rubén, adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a la Escuela Federal de Formación Judicial y a su directora, la doctora Josefina Cortés, por esta amable invitación a participar en este tema tan importante y crucial para la vida republicana de nuestro país. Escuché con mucha atención las intervenciones de María y Camilo, a quienes de nuevo saludo. Me llama en particular la atención de las últimas expresiones de Camilo sobre la poca, o mejor dicho, la inexistencia de una dogmática mexicana en relación con la reforma constitucional. Y este ha sido un problema que se acrecienta por la errática jurisprudencia que ha tenido la Suprema Corte a lo largo de décadas, y no solamente de los últimos años, de las cuales solamente una parte nos ha mostrado María, pero se remonta a distintos precedentes que datan no solamente de la novena época, sino hasta de la octava. Podemos comenzar a rastrear ese tema con con el famoso amparo promovido por Ramón Sánchez Medal en contra de la expropiación bancaria en 1982, desde que allá inicia como la discusión mexicana sobre este asunto, la discusión jurisprudencial, porque la doctrinal empezó muchos años antes. Y bueno, para no abundar más en este contexto que ya conocemos, el punto es el siguiente. Tenemos una concepción muy fragmentada de la reforma constitucional en México. Esto se ha debido, creo yo, primordialmente a una cuestión de hecho que ya había apuntado Camilo, a que pues simplemente se reformaba la Constitución y ya estuvo. Y no había nada que oponer ni nada que decir, porque estábamos ante un sistema político hegemónico o un sistema político que lograba los acuerdos necesarios para que las reformas constitucionales pues, se fueran por una vía fácil y aceptable, sin mayor controversia a su respecto, ¿no? Esto, como nos muestra la última tabla de Camilo, se dificulta en los últimos años, y no los últimos 6 años, sino en las últimas décadas, en las que vemos una actividad cada vez más intensa de la Suprema Corte en la interpretación de la Constitución, y no específicamente con el 135. Un mayor pluralismo político democrático nos ha llevado a una mayor tensión en los significados de la Constitución y una mayor actividad de la Suprema Corte en ese sentido. Pero volviendo al tema, creo que estamos ante un tema que ha tomado, del que se ha ocupado la doctrina constitucional desde el siglo XIX, de muy diversas maneras, y en México primordialmente a partir de 1944, con la famosa obra de Felipe Tena Ramírez, a partir de la cual empieza la discusión en México sobre este tema, y precisamente esta posición es la que me parece pues, el inicio de los problemas que en México hemos tenido. En nuestro país, en nuestra dogmática, impera pues, una confusión entre conceptos que tenemos en relación con la reforma constitucional.
Felipe Tena Ramírez habla de un constituyente permanente que es una extensión del poder constituyente originario y que por lo tanto en su concepto, o mejor dicho, en algún momento dice que pues, tiene la misma naturaleza y que es una prolongación ontológica del constituyente originario. Esta es una frase que se ha repetido mil y una veces. Desde los cursos de licenciatura, en los casos en que se sigue usando a Tena Ramírez como libro de texto hasta el día de hoy, y que hemos repetido los profesores por décadas y demás, que no ha sido modificada por las discusiones eventuales que ha habido en la Suprema Corte, pero que no es una definición o no es una concepción que se puede sostener a cabalidad y menos por el propio autor. La idea de que el constituyente permanente es una prolongación del constituyente originario y que es omnipotente y nadie se puede meter con él, es, desde mi punto de vista, una mala lectura de Felipe Tena Ramírez. Si se leyera completamente la concepción que tiene Felipe Tena Ramírez sobre la reforma constitucional, se advierte que, aparte de incurrir en muchas contradicciones que Mario de la Cueva desnuda sin ninguna piedad en su famosa teoría de la Constitución, se puede sacar en claro que al final del día lo que Felipe Tena Ramírez hace es crear una nomenclatura para distinguir esta función que realizan el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales, y que no es de ninguna manera, ni siquiera en concepto de Felipe Tena Ramírez, una actividad ilimitada y menos una actividad de la que se puede, una función de la que se pueda abusar impunemente. El propio Tena Ramírez señala que si bien la Constitución, el artículo 135, no determina límites explícitos al contenido que pueden tener las constituciones, sin embargo, el constituyente permanente, ¿ya?, tiene que estar limitado a adicionar y reformar, no a sustituir y a reemplazar la Constitución que tenemos, sino a adecuarla, hacerle modificaciones y adecuaciones a aspectos secundarios, contingentes y no esenciales, y que estos aspectos esenciales de la Constitución deberían prevalecer. Eso lo dice en algún punto de su obra. Y por lo que respecta al procedimiento, el propio Tena Ramírez señala que el poder constituyente permanente pues está sujeto a la regla de competencia que dispone el artículo 135 en cuanto a los votos, la mayoría y los participantes en este procedimiento. De manera que, y aquí lo cito, en caso de omitirse la declaratoria o haberse falseado los datos que ella debería contener, la aparente reforma o adición no sería tal constitucionalmente. Sí, fin de cita. Y en algún momento dado, señala el propio Tena Ramírez, vuelvo a citarlo, la pseudoreforma o adición no formaría parte de la ley suprema y el juicio de amparo conservaría su plena eficacia en contra del acto atentatorio que con el falso título de reforma o de adición pretendiera vulnerar el contenido de la norma suprema. Fin de cita. Estas dos ideas pues ya empiezan a socavar esta idea de un constituyente permanente desde las propias concepciones del autor al que se debe esta nomenclatura. Más adelante, como ya señalaba, Mario de la Cueva desnuda las contradicciones en que incurre Tena Ramírez y sostiene lo siguiente, coincidiendo con Tena Ramírez en este punto fundamental, que el constituyente permanente pues, no tiene una calidad omnipotente y que pues, no puede reformar los aspectos esenciales de la Constitución, cosa que eventualmente tendría que valorar la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través primordialmente del juicio de amparo, pero estamos pensando que esto lo escribe Mario de la Cueva en 1982, ¿no?, en un sistema procesal constitucional muy diferente al actual. Más interesante es la opinión del maestro Ignacio Burgoa en su famosa obra sobre derecho constitucional, en el que él categoriza
este poder revisor no como un poder autónomo, sino como una simple colaboración o cooperación entre poderes para modificar la Constitución, y lo cito, una circunstancia que no autoriza presumir siquiera que el ordenamiento fundamental sea reformable por un órgano especial con personalidad propia, distinto de los organismos anteriormente aludidos. ¿Qué podemos sacar en claro de estas tres posiciones tan importantes de la dogmática constitucional mexicana? Que, primero que nada, pues que sí hay un acuerdo en que el constituyente, o un consenso, en que el constituyente permanente pues no tiene la misma calidad del constituyente originario. En segundo lugar, que tiene límites inclusive materiales a las posibilidades de modificación de la ley fundamental, y que por supuesto se tiene que ceñir a un determinado procedimiento que está determinado por el constituyente y que puede ser judicialmente cumplido, ¿no? Esto coincide con ideas en el derecho comparado, en el que, por ejemplo, si combinamos el pensamiento de dos autores que se han dedicado a la reforma, Yaniv Rosnay y Carlos de Cabo, podemos concluir que el poder revisor de la Constitución es un poder sui generis, que tiene una peculiaridad, pero no tanto el órgano al que se encarga la función, como esta misma función. La función es la que resulta sui generis, y aquí cito a Carlos de Cabo: su peculiaridad consiste en que la reforma es emanada de un poder constitucionalmente determinado, limitado por la Constitución en la inicial fase de su actuación. Sin embargo, su resultado deja de serlo y experimenta una transformación de grado y se eleva al nivel superior de la Constitución. Esto nos lleva a concluir ya, sin lugar a dudas, la posibilidad del control judicial del procedimiento de reformas, por lo menos, ¿no? Es decir, la comprobación necesaria de que los poderes, bueno, los órganos a los que se les ha encargado la función de modificar la Constitución, pues se ciñan pues, a esas características, ¿ya? Y no lleven a cabo pues, un abuso de sus facultades o un verdadero fraude a la Constitución, arropándolo con el embozo de una supuesta conformidad al procedimiento de reformas constitucionales. Esto implicaría, desde mi punto de vista, pues la posibilidad de la procedencia de medios de control constitucional, y aquí me refiero muy particularmente a la fracción primera del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prohíbe la procedencia de este medio contra reformas o adiciones de la Constitución. La pregunta fundamental es si en verdad estamos o no ante una reforma constitucional, y para eso tendríamos que valorar si se cumplieron por lo menos, ¿no?, los requisitos procedimentales del 135 constitucional. Decir que sí lo estamos porque así se publicó en el Diario Oficial, pues equivale al sofisma más viejo de todas las falacias, que es la petición de principio, ¿no? Tener pues demostrado precisamente lo que vamos a averiguar, ¿no? Por supuesto, aquí hay mucho que decir en torno a los posibles límites materiales que puede tener la reforma constitucional y su eventual control judicial, pero pues, me reservo esto para la siguiente intervención. Gracias. Muchas gracias, doctor Rubén. Gracias por esta primera ronda, primera intervención introductoria. Y bueno, a partir precisamente de lo que nos comentaban, de esta existencia de un poder no constituyente, un poder reformador, que en teoría no tendría por qué existir un límite, no podría ser un poder soberano ilimitado. Estaríamos en el supuesto de lo que hemos visto ya con lo que nos comentaba María también, de aquellas veces en las que la Corte se ha tenido que pronunciar, pero también, como lo decíamos, eran sobre cuestiones meramente formales. Y en ese sentido, la pregunta, el cuestionamiento vendría por ese lado. Hablamos en un sentido de violaciones desde el punto de vista formal, violaciones procesales o de forma, que es lo que regular o cotidianamente o más a simple vista tiende a ocurrir con las reformas. Pero si nos situamos con las violaciones desde un punto de vista material, lo cual implicaría, si me permiten, la confrontación de la Constitución con la misma Constitución,
estaríamos en el escenario de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de poder judicial en este supuesto, habría cabida, habría una vía para poder hacer valer violaciones materiales. En este sentido, vamos a abrir el micrófono. En primer lugar, Camilo, en segundo lugar, Rubén, y finalizamos con María, si les parece. Camilo. Súper. Pues muchísimas gracias, Giovanni. Les agradezco mucho a Rubén y a María lo que han dicho ambos. Creo que nos hemos complementado, porque creo que María nos habla de dónde estamos, o sea, dónde llegó la línea jurisprudencial, y Rubén nos contó la historia de la línea jurisprudencial y cómo esta línea jurisprudencial estuvo vinculada a ideas, digamos, de otras personas, como por ejemplo la idea del constituyente permanente y no del poder reformador de la Constitución. Yo lo que les decía hace un momento es que este es un problema muy añejo de la teoría constitucional, pero también del derecho constitucional en la práctica. Esto fue lo que eso fue lo que les traté de mostrar con las gráficas y traté de ubicar el caso mexicano en el contexto comparado. Eh, digamos, si nosotros vemos lo que han dicho autores, sobre todo algunos de los más recientes en esto, uno de ellos es Yaniv Rosnaicher, que hace un momento decía, que mencionaba a Rubén, él básicamente defiende una posición de que las cortes o los tribunales encargados de ser los guardianes de la supremacía constitucional, pues tienen que adoptar una visión fundacional o estructuralista, y es decir, no quedarse simplemente en el tema del procedimiento. Y él nos da argumentos de por qué sí, y discute con muchos autores clásicos de la literatura, de la teoría constitucional, pero también de la práctica jurídica en el ámbito constitucional. Yo lo que me quisiera referir es a tratar de decir por qué creo que el caso mexicano es un caso particularmente complejo para esto. Y voy a intentarlo, lo vuelvo a intentar decir de esa manera. México, como ya decía, no tiene cláusulas pétreas, es decir, la Constitución misma no nos dice esto no lo puedes mover explícitamente. Por lo tanto, estamos en el terreno, digamos, de lo que, para decirlo en términos de Rosnay, pues son reglas no explícitas, ¿no? No explícitas, o el control sería respecto de cuestiones no explícitas. ¿Qué es lo que han hecho otros países? Pues en otros países se han construido, por ejemplo, doctrinas como las de la estructura básica, ¿no? Es, oye, pues la Constitución tiene una estructura básica y esto no lo puedes mover. India es un ejemplo de esto. En otros países han dicho, hay un derecho natural y el derecho natural no lo puedes mover, ¿no? Irlanda, por ejemplo. Y otros países más han dicho, no, hay una serie de compromisos con el derecho internacional y por lo tanto son contenidos que no pueden ser modificados por la Constitución. En México no estamos en ninguno, hasta ahora, la línea jurisprudencial que ha construido la Suprema Corte, digamos, si se le puede decir de esta manera, línea jurisprudencial, pero vamos a decir el conjunto de presentes en esta materia, básicamente nos han dicho que no es así. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque se reforma tanto la Constitución que sería, digamos, muy difícil entrar constantemente con, digamos, con un hacha a los terrenos de la política para decirles, oye, ¿qué creen? El arraigo es inconstitucional. Oigan, ¿qué creen? La prisión preventiva es inconstitucional. Ya vimos que cuando la Corte ha dicho ciertas cosas, el poder reformador de la Constitución reaccionó diciendo, bueno, pues a ver, dime que el arraigo, ahora que está en la Constitución, es inconstitucional, y más recientemente la prisión preventiva oficiosa. Y esto nos lleva ya a los terrenos ya no de la inconstitucionalidad, sino de la inconvencionalidad, con los casos que recientemente resolvió la Corte Interamericana, etcétera. Entonces, el mensaje, digamos, que he enviado hasta ahora a la Suprema Corte es, no voy a llegar hasta allá, yo voy a hacer quirúrgicamente con la jurisprudencia y con la resolución de casos estas cuestiones, voy a decir, bueno, el arraigo sí, el arraigo no, la prisión preventiva no, por poner unos ejemplos, pero no me voy a meter hasta la cocina. Y esto hace muy difícil que hoy en día que puedan decir que no. ¿Qué es lo que al qué tendría que entrar la Corte? Uno es a definir, como creo que María lo decía, voy a regresar a estos temas en la siguiente intervención, a que nos digan por qué vía, ¿no? ¿Es por la vía de la acción y la controversia en un control concentrado o centralizado en la Corte? ¿O también se puede ser a través del amparo por los órganos inferiores? ¿No? Esa es una primera cuestión. Dos, ¿a qué le va a entrar? ¿Al procedimiento o también le va a entrar al fondo? Y esto nos lleva a un tercer punto, el de los argumentos. Si decide entrarle al fondo, nos tiene que decir
¿por qué los precedentes anteriores no aplican a este caso? Es decir, tendría que romper la línea que ha ido construyendo a través de años para decir, el procedimiento sí lo puedo revisar, pero no el fondo. Básicamente es más fácil, digamos, creo yo, sería un cambio menos fuerte, reiterar los precedentes, y ahí básicamente nos dejaría en el terreno de el procedimiento. ¿Qué es lo que hay ahí? Dos legislaturas hicieron este proceso y podrían decir que hubo un fallo ahí. ¿Qué más? Esto que se reportó en la prensa de posibles extorsiones a legisladores, etcétera, etcétera. No recuerdo yo algún precedente donde la Corte haya revisado estas cuestiones, pero quizá esté mal. Y finalmente otro tema, ¿no? Que es, déjenme decirlo en argot futbolero, el tema de que se ha aludido también en la prensa de la participación de cachirules, ¿no? En la aprobación de la reforma. Si fue así, tendríamos que tener evidencia de que esto fue así. Y tendríamos que decir, ah, bueno, si falló el procedimiento, entonces estamos en el terreno del procedimiento, estamos reiterando los precedentes que ya tenemos y no estamos rompiendo, digamos, con una historia que, como nos decía Rubén y como nos decía María, pues tiene más de 3 décadas de irse construyendo. Aquí dejo mi segunda participación. Muchas gracias, Camilo. Rubén, adelante, por favor. Muchas gracias, Camilo. Y por tu comentario, creo que es muy acertado y me da pues una pauta excelente para lo que justamente quería conversar. O sea, de acuerdo con mi intervención anterior, yo no tengo duda alguna de que existe la posibilidad, no solamente la posibilidad, del deber y la obligación de revisar el procedimiento de reforma constitucional. Para mí, desde mi punto de vista, mientras no se compruebe, acá hay algunos matices, pero es decir, planteada la inconstitucionalidad de una reforma constitucional por no cumplir el procedimiento, pues esta validez, su validez ya queda en tela de juicio, y no pensar que se puede revisar, pues nos hace incurrir en una petición de principio, ¿no? Más ardua, especialmente en México, pues resulta el tema de los límites materiales que puede tener la reforma constitucional y sobre todo el control judicial. Desde luego, es un tema que ha ocupado pues, ríos de tinta, es un tema arduo, difícil, muy problemático porque implica concepciones de la democracia, tiene serias implicaciones para la democracia, y en ese sentido, mi punto de vista es, como ya dije, que sí debería admitirse la posibilidad de revisar los límites materiales que pueda tener una reforma constitucional, pero eso no excluye algo que a Camilo acaba de acentuar muy, muy debidamente, ¿no? La manera en cómo el tribunal o el tribunal constitucional que lo revise lo deba hacer, ¿no? Se trata de, estamos ante una revisión sumamente seria en la que se impone una responsabilidad muy particular del Poder Judicial en cuanto a cargas probatorias, estándares probatorios y demás. Yo estoy dando por sentado que, pues en principio, que el tribunal pues, debe de actuar con una gran responsabilidad y operar ante situaciones claras y convincentes respecto a las irregularidades que pudieran haberse dado, al menos en términos generales. Habrá situaciones en las que las cargas de la prueba se puedan invertir, etcétera, pero esas ya son cuestiones mucho más específicas. Incluso estamos en términos generales ante pues, una responsabilidad de que el tribunal reconozca las competencias y las circunstancias políticas en que se da una determinada reforma constitucional, y esto implica una particular prudencia de los tribunales constitucionales. Eso es algo que va de suyo en la función jurisdiccional, pero que en este caso se acentúa muchísimo más que en circunstancias normales, por lo que se juega con la reforma constitucional. Ahora, yo me pregunto si para justificar este control constitucional, si fue voluntad de la Constitución permitir o avalar o propiciar la posibilidad de abuso y fraude en el ejercicio
de las facultades que se le otorgan al Congreso de la Unión y las legislaturas en el 135. Porque si la respuesta fuera afirmativa y si el constituyente tuviera, bueno, pues que hagan lo que quieran, pues la verdad es que tenemos muy poco que discutir, estamos haciéndolo por entretenimiento. Pero yo creo que la respuesta es no. Si el 135 marca unas pautas, ¿no? Por lo menos de procedimiento, es para que se cumplan. La primera finalidad, y esto va para la interpretación teleológica del 135, que tiene cualquier disposición, es que sea cumplida. Entonces, y como sabemos, una disposición jurídica que no tiene una garantía de su cumplimiento, pues es ineficaz, por lo menos. Los gringos dirán que no existe, no es verdadero derecho. Nosotros, que somos más finos y más teóricos, diremos que es ineficaz. Bueno, pues ineficaz e inexistente es, en términos prácticos, lo mismo, ¿no? Entonces, el 135 no representaría ningún control. Mi intuición jurídica, ¿no?, me lleva en principio a rehusarme y rechazar la idea de que no existe una garantía para el cumplimiento de la que estimo es la disposición más importante de la Constitución, porque de ella deriva pues, la vigencia de todas las demás, del artículo 1, que establece el sistema de derechos fundamentales, hasta pues, el 135, hasta el 136. Entonces, ese es el razonamiento que yo tendría a este respecto. Por lo que respecta a las cláusulas pétreas, yo en México en particular, Alemania se entretendrá con sus discusiones al respecto, pero en México yo creo que el asunto es mucho más complejo aún de lo que Camilo estaba señalando. Sí, México tiene una gran complejidad por la fórmula del artículo 135, que data de 1917, no de 1917, porque es una copia de la de 1857, ¿no? Entonces, en ese momento, los constitucionalistas estaban preocupados porque el Ejecutivo no, pues, pase por encima de la Constitución y por eso le encargan al Legislativo pues, muchas funciones, ¿no? Pero nunca se pensó en ese momento que el Legislativo podría ser quien agreda la Constitución, ¿no? Creo que estamos, y no me refiero a México, el mundo nos ha mostrado hasta el ejemplo de India y el desarrollo de su doctrina sobre los límites materiales de la Constitución, está el ejemplo de Polonia, está el ejemplo de Hungría, está el ejemplo de Turquía, hay ejemplos hoy de sobra en el mundo, no tenemos que referirnos a mí. En que la captura de instituciones democráticas se da ya no se da en términos brutales, ¿no?, francos, sino sutiles, soterrados, ¿no? Y que implican y que tienen muchas implicaciones por la manera en cómo se ejercen se formulan estas capturas y la realidad en la que. Pues eso es algo a lo que no solamente para la reforma constitucional, sino que en general tiene que estar atenta la jurisdicción constitucional para el ejercicio mismo del control constitucional ordinario, por llamarle de alguna manera. Las leyes inconstitucionales, por ejemplo, hoy ya no son en el sentido de que se prohíbe la libertad de expresión, ¿no? Se prohíbe a todo el mundo escribir o decir, por lo menos no en la generalidad de los casos, sino que vienen formuladas como violaciones indirectas, ¿no?, como incentivos o desincentivos a ciertas actividades, en fin. Esta es la idea que quiero transmitir. Hoy las vulneraciones constitucionales, la captura de las instituciones democráticas se da más en términos sutiles, soterrados y embosados, y no tanto por una captura franca de ellas. El orden constitucional, la dogmática constitucional, la teoría constitucional tiene que responder a estos nuevos retos que viven nuestras sociedades democráticas hoy en día y tenemos que esforzarnos por encontrar soluciones que sean precisamente acordes con la naturaleza de la Constitución. Creo que en la solución de estos problemas tenemos que partir de tres ideas fundamentales. Tres. La primera, el texto constitucional es el que nos debe dar las soluciones a los problemas que tenemos y las cuestiones que nos plantean. La segunda, parafraseando a Marshall en McCulloch versus Maryland, no olvidar que es una constitución lo que estamos reformando, así como es una constitución lo que estamos interpretando. Y tercera, haciendo uso de la frase del constitucionalista alemán Konrad Hesse, aún en tiempos de crisis, la Constitución tiene que dar buen resultado.
Entonces, esa es la interpretación que nosotros tenemos que hacer. El texto constitucional es nuestro último instrumento. Podemos discutir mucho y hacerlo desde posiciones ideológicas, porque no tenemos otra manera de discutir. Pero nuestro punto de referente en común digo, para la solución de cualquier conflicto público es el texto constitucional. Y en México, si bien no tenemos una cláusula pétrea como el 79 de la Constitución alemana, creo que sí tenemos algo que funge de una manera muy similar. En el párrafo segundo del artículo 29 constitucional, encontramos una serie de derechos fundamentales que son inderogables, ¿no? No sé, está ahí la prohibición de esclavitud, etcétera, y algo que es importante para nuestra discusión actual, están las garantías necesarias para la adecuada impartición de justicia, algo así se pronuncia el artículo 29. A mí me parece que si bien esto no es exactamente una cláusula pétrea, sí puede cumplir una función muy similar en este sentido, ¿no? Si para nuestra Constitución estos derechos fundamentales no son derogables, ni siquiera en caso de emergencia, y en las emergencias se recurre a situaciones extraordinarias, menos lo es porque se le ocurre a alguien o a algunos hacer esto, plantear la idea de que quizás sería buena idea, no sé, ¿no? Que retornemos a la esclavitud o prohibir la libertad religiosa o alguna situación que hoy nos parecería tan extravagante como esa. Entonces, ahí creo que esta cláusula, si bien no puede funcionar, no funcionaría con una cláusula pétrea o una prohibición absoluta, sí muestra una intención y una voluntad constituyente de que se ponga especial atención en la garantía de esos derechos fundamentales que aún en caso excepcional son inderogables. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. María, adelante. Muchísimas gracias, Giovanni. Me parece súper interesante lo que están planteando Rubén y Camilo, en especial porque me parece que hubo un momento de la jurisprudencia de la Suprema Corte donde sí hubo un diálogo con estas posturas teóricas que son muy serias, ¿no? O sea, la teoría se ha preguntado una y otra vez si se puede reformar una constitución. Esto es, como decía Rubén, cualquier procedimiento es válido para reformar una constitución. Cualquier norma de la Constitución se puede reformar. Mañana podríamos derogar derechos indígenas, por ejemplo. Me parece que es una pregunta muy seria que la jurisprudencia reciente de la Suprema Corte no ha tomado con esa seriedad. Por ejemplo, en el recurso de reclamación que yo reseñaba, la Corte decidió hacer una interpretación gramatical de la fracción segunda del artículo 105 de la Constitución General. Esto me parece una forma totalmente inaceptable de abordar un problema tan serio o una pregunta tan trascendente para la vida democrática de nuestro país. Por otra parte, hubo un momento en el que sí nuestra jurisprudencia dialogó y abordó estas teorías. Por ejemplo, el amparo en revisión 186-2008 del ministro José Ramón Cosío Díaz. La Corte atrajo este amparo para contestar si el amparo es una vía para conocer del proceso de reforma, o sea, de las reglas procedimentales que se siguen para hacer una modificación a la Constitución. Y básicamente aquí la Corte empezó a preguntarse, ¿es lo mismo el poder constituyente que escribe la Constitución al poder reformador que posteriormente la modifica? Y dijo, no, o sea, no, hay límites implícitos y explícitos a las reformas constitucionales. El poder reformador no, porque de lo contrario sería aceptar que el poder reformador tiene un poder limitado. En ese momento la Corte dijo, hay límites en sentido jurídico y límites en sentido político. Estos límites, por ejemplo, los implícitos, se obtienen de la garantía de los derechos y la división, se desprenden de la división de poderes, ¿no? La Corte en ese asunto también se preguntó, si el poder es limitado, entonces ¿existen medios de control constitucional? Y entonces a esta pregunta contestó, sí, o sea, porque no se puede identificar al poder reformador con el poder constituyente, porque entonces queda en entredicho ese principio de supremacía que queremos proteger. La soberanía y la supremacía pueden coexistir. La posibilidad de la actuación del poder reformador es únicamente
la que confiere la propia Constitución en el artículo 135. Sus posibilidades de modificación material de contenidos también son limitadas, porque el poder reformador tiene facultades para reformar, pero no para destruir la propia Constitución. Entonces, cuando el pueblo quiere ejercer un poder ilimitado, tiene que hacerlo como una fuerza externa. Siempre y en todo momento puede reformar o establecer una nueva constitución, pero mediante vías de hecho, que sería el proceso revolucionario. Si lo quiere hacer vía reforma constitucional, este poder tiene límites. Em, También dijo que ningún poder constituido puede extraerse de la órbita en la que la Constitución lo sitúa, es decir, su esfera de competencias. Entonces, considerando que el poder reformador es constituido y limitado, tiene que, o sea, tienen que haber medios de control sobre actos que se aparten de las reglas de la Constitución. Entonces, cabe la posibilidad de ejercer medios de control, por lo menos los individuos vía el amparo, el Estado vía la controversia. El último tema que se abordó en este amparo, la Corte se preguntó si el poder reformador podía tener el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Y aquí lo que dijo es, sí, siempre que se reclamen modificaciones al procedimiento y si se modificó el contenido de alguna garantía individual. Entonces, me parece que en este amparo la Corte por lo menos se hizo cargo de los temas teóricos, de lo que estaba en la mesa, de lo que se está discutiendo, de lo que está en juego, más allá de hacer una interpretación gramatical. Pero ¿qué pasa? Que actualmente el artículo 61 de la, o sea, bueno, este amparo se resolvió en 2008 y ahora tenemos un artículo 61 de la Ley de Amparo que establece que el juicio de amparo es improcedente contra reformas o adiciones a la Constitución. Entonces, cualquier pregunta o cualquier abordaje que queramos hacer en la vía de amparo tendría que responder la pregunta de ¿qué hacemos con la fracción primera del artículo 61, ¿no? Y ahí, pues nada, tenemos la respuesta de la contradicción de tesis 105/2021 que dice no importa nada. O sea, es evidente que el juicio de amparo es imprecedente cuando se cuestiona el contenido material. Ahí no respondió qué pasa cuando se cuestiona el procedimiento. Y ahí me parece muy interesante el planteamiento de Rubén respecto a que cuando se violan las reglas procedimentales, realmente no llegaría a formar parte de la Constitución y por lo tanto podríamos pensar que no aplica textualmente la fracción primera del artículo 61. Es un debate que me parece como muy interesante y que deberíamos de tener porque es serio. Por otra parte, este como abordaje teórico que también ha permeado algunos votos particulares de ministros. Por ejemplo, en el recurso de reclamación 9/2016, el ministro Saldívar sostuvo que los medios de control constitucional proceden contra violaciones al procedimiento de reformas constitucionales, porque de no cumplir con lo establecido en el artículo 135, no se llegan a incorporar a la norma fundamental, por lo que no es posible predicar el principio de supremacía. Me parece interesante como la diferente postura que aborda en este voto el ministro respecto a lo que se había resuelto en el otro amparo, ¿no? En el otro amparo habían dicho que el poder reformador tenía límites y acá básicamente como que van por la vía de esto no forma parte de la Constitución si no cumple con las reglas procedimentales, ¿no? Entonces, bueno, el ministro Saldívar consideraba que solo mediante la satisfacción de las condiciones del artículo 135 es posible hablar de una verdadera reforma a la misma, por lo que este es el parámetro de validez aplicable. Pero ahí también admite la posibilidad de estudiar el contenido de las normas constitucionales. Y entonces ahí básicamente dice que las atribuciones de la Corte en materia de control constitucional deben entenderse redefinidas a partir del artículo primero de la Constitución. Entonces, los jueces están obligados a velar por el cumplimiento de los principios enunciados en dicho artículo, entre ellos el de progresividad y el de no regresividad, conforme a los cuales los derechos humanos gozan de rigidez reforzada y para suprimirlos o restringirlos deben darse razones sumamente robustas.
Entonces, una reforma constitucional que los restringiera de manera grave tendría que ser invalidada por la Suprema Corte a través de los mecanismos de control de constitucionalidad de su competencia. Voy a citar textualmente, en suma, me parece que la interpretación del artículo 105 no debe perder de vista que los artículos 1 y 135 de la Constitución nos obligan a velar porque los poderes constituidos cumplan con los requisitos procedimentales previstos en este último artículo, así como controlar que los órganos que llevan a cabo las reformas constitucionales no violen derechos previstos por la propia Constitución y en los tratados internacionales, al menos en los supuestos graves que tendrían que ir definiéndose caso por caso, lo que desde luego requeriría como mínimo admitir y tramitar los medios de control respectivos. Entonces, bueno, me parece como muy valioso que aunque en mi primera intervención señalé en dónde estamos, en un lugar sumamente lamentable, jurisprudencialmente hablando, también hubo momentos en los que sí hubo un diálogo entre estas teorías y la jurisprudencia de nuestra corte. Y esa es la seriedad con la que se tiene que tratar el tema. Ahora, claro, me preocupa como esta... la corte no puede ir cambiando sus criterios como quiere. eh, un día resolver una cosa, otro día resolver otra. Los precedentes tienen peso. Entonces, por eso considero que estamos en una situación jurisprudencial lamentable. Le cedo la palabra. Gracias, María. Gracias por las intervenciones en este segundo bloque. Y bueno, hay una parte que comentabas, doctor Rubén. Hay que tener en cuenta que la Constitución tiene que dar buenos resultados. Es algo que creo que se ha dejado de lado muchas veces. Se piensa en la legislación, en la propia Constitución como algo con lo que se debe cumplir, pero sin pensar en los resultados y lo que queremos obtener de ella, ¿no? Y en este caso, y tratando de hilar también eh, las últimas participaciones, vamos a entrar a esta fase conclusiva, en donde igual por alrededor de 5 minutos vamos a tratar desde la perspectiva, desde lo que hemos estado platicando, eh, y quiero aquí suponer, como les decía al principio, que si los límites implícitos al poder reformador, como ya lo hemos visto, un poder reformador que quizá no tiene por qué ser ilimitado, podríamos justificar, por así decirlo, a partir de la garantía de los propios derechos y de la división de poderes, áreas de oportunidad. Podemos visualizar desde esta perspectiva áreas de oportunidad, retos por superar, que quizá ustedes identifiquen y que podamos implementar, instrumentar a propósito de la reforma y a partir del punto en el que nos encontramos actualmente, desde la academia, desde la vía judicial. ¿Cuál sería esa conclusión o esa aproximación a la que ustedes llegarían a propósito de lo que hemos comentado en este seminario? Si les parece, el orden sería: empezamos con Rubén, seguimos con María y cerramos con Camilo. Muchas gracias, Giovanni. Bueno, pues como conclusión de esta discusión sobre reforma constitucional contra democracia y jurisdicción constitucional, mi conclusión es decididamente por la procedencia del control constitucional a las reformas constitucionales, tanto en sus aspectos procedimentales como en sus aspectos materiales, con un grano de sal en relación con estos últimos, con la prudencia debida, con la metodología jurídica que debe respetarse pues, pulcramente, especialmente en relación con la superación de precedentes. Por eso quise enfocar toda mi participación desde el punto de vista teórico. Rebobinemos el cassette, volvamos al inicio de la discusión, o por lo menos al inicio de nuestra discusión, que es Tena Ramírez, y volvamos a ver las cosas con un poco más de calma y un poco sin del ruido jurisprudencial que ha hecho la discusión de todas estas décadas. Mi opinión es decididamente en ese sentido. Esto no excluye la especial prudencia que debe tener el Tribunal Constitucional y las pinzas tan delicadas que debe tener al meterse con el fondo de reformas constitucionales. Eso es algo que es debido
el debido respeto a las competencias de las legislaturas que intervienen en ella, a lo que representan esas legislaturas como expresión de una voluntad mayoritaria de la ciudadanía, pero hasta ahí, una voluntad mayoritaria que no es representativa de toda la comunidad. Esto es importante. Y esto nos remonta a cuál es el concepto de constitución que nosotros tenemos. Si nosotros consideramos la Constitución como un simple acuerdo de mayorías, bueno, podríamos tener pensar que haya un mayoritarismo que la reforme. Pero si entendemos la Constitución como un acuerdo fundamental que rige la convivencia política y social, todos los que integramos la sociedad mexicana, de todos y todas que integramos la sociedad mexicana, la perspectiva cambia, ¿no? De cómo entendemos, qué queremos que sea nuestra Constitución y qué es lo que entonces habremos de ver en ella y privilegiar más lo que nos une que lo que nos separa. Creo que ese es un enfoque importante que da lugar para platicar mucho más, ¿no? En este sentido, creo que es necesario que haya una técnica muy importante para estos controles. Ahí teníamos el tema de llamémosle cláusulas cuasi pétreas de la Constitución mexicana del 29, que a mí no me convence del todo la opinión que ha expresado Roberto Gargarella a su respecto, en el sentido de que debe haber una presunción de invalidez de las reformas constitucionales, pero sí usaría una expresión de la Suprema Corte en relación con las violaciones a la libertad de expresión. Creo que las reformas constitucionales que afectan estos derechos protegidos en el estado de excepción o ciertas bases muy fundamentales del Estado mexicano, como la división de poderes o la independencia judicial, deben adolecer de mayor sospecha de invalidez. Yo matizaría esto así y esto implicaría pues, un juego argumentativo muy interesante en ese sentido. Respecto de la procedencia de medios de control constitucional, yo estimo que deben proceder. Me parece que la controversia constitucional y el juicio de amparo, pues, si bien pudieran ser eficaces, no deberían de ser, no son los idóneos para proteger la Constitución del poder de esta revisión de sus disposiciones. Creo que en ese sentido, la acción de inconstitucionalidad es el instrumento procesal óptimo para la defensa de la Constitución frente a la revisión que realizan las legislaturas ordinarias. Para esto sí usaría una interpretación gramatical del 105 fracción segunda, pero una interpretación extensiva del concepto de normas generales que utiliza este precepto. De esa opinión me complace mucho saber que en su artículo publicado hoy en el Universal, Javier Martín Reyes coincide con esta visión que yo he tenido desde hace tiempo y me parece que siendo la acción de inconstitucionalidad procedente, pues está a la disposición de los sujetos legitimados para ella, que en el caso de la reforma judicial que ahorita pues atrae nuestra atención, pues los partidos políticos tienen allá, yo creo que una importante posibilidad de actuación procesal y para la revisión, para el control de esta reforma constitucional y además una responsabilidad en ese sentido, ¿no? Este es mi punto de vista. Desde luego que antes de pensar en interpretaciones extensivas del amparo, perdón, una interpretación conforme de la fracción primera del artículo 61 de la ley de amparo o extensiva del concepto de normas generales de la acción de inconstitucionalidad o etcétera, lo verdaderamente ideal, pero habrá que ver si existe la voluntad política para ello en algún momento, es establecer de una vez por todas un buen procedimiento de revisión de las reformas constitucionales. No, muchas gracias. Rubén, muchas gracias. María. Muchas gracias. Coincido con Rubén en que me parecería que la vía idónea para revisar la constitucionalidad de una reforma constitucional sería la acción de inconstitucionalidad. Me parece que la controversia constitucional tiene algunas problemáticas, especialmente respecto a los efectos.
Entonces, por regla general, las controversias solo tienen efectos entre las partes y la Constitución establece una serie de situaciones en las cuales puede tener mayores efectos, pero la controversia no tiene efectos generales. Entonces, eso en el caso de la reforma constitucional de la que todos tenemos en mente en este momento, dificulta mucho emitir una sentencia que sea efectiva, ¿no? El juicio de amparo tiene también esta limitación. El juicio de amparo en principio también debería tener solo efectos para la persona que lo promueve. Ha habido excepciones, pero estas excepciones se han como hecho de forma muy cuidadosa, por ejemplo, tratándose de omisiones legislativas. Si no aceptamos que un amparo pudiera tener efectos generales cuando se impugna una omisión legislativa, entonces no habría un recurso para impugnar este tipo de cuestiones. Son excepciones que se han construido con mucho cuidado en la jurisprudencia y que me parece que se deben respetar. También viéndolo desde el punto de vista de que me parece que no cualquier juez debería de tener el control de una reforma constitucional. Evidentemente, me parece que esto debe estar reservado a la Suprema Corte. Ahora, mi última preocupación, además de la lamentable situación jurisprudencial en la que nos encontramos, es que no veo una forma en que una acción de inconstitucionalidad pueda ser procedente en este momento. El artículo 105, fracción segunda, establece ciertos órganos que están legitimados para promover una acción de inconstitucionalidad, y esos órganos son el 33% de la Cámara de Diputados, el 33% de la Cámara de Senadores. Eso significa que requeriríamos, por ejemplo, tratándose del Senado de la República, donde son 128 senadores, perdón, es que soy abogada, 42.6. Entonces, 42.6, ¿a dónde lo redondeamos? A veces para abajo, a veces para arriba, pues va para arriba, ¿no? Ahorita no podemos ponernos en la discusión de no, es que se hizo redondear para abajo, porque pues no. Finalmente, tiene legitimación el Ejecutivo Federal por conducto del consejero jurídico, el equivalente al 33% de algunas de las legislaturas, pero respecto de leyes locales, partidos políticos respecto de leyes electorales federales o locales. No estamos frente a una norma electoral. Aunque pudiéramos considerar a la Constitución una ley, ¿no? Desde mi punto de vista. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, ese barco ya zarpó, el INAI, la Fiscalía General de la República. No hay más, ¿no? Entonces, creo que esta discusión es una discusión que tenemos que tomar con toda la seriedad, que la Suprema Corte sí le tiene que dar peso a sus precedentes y sí le tiene que dar algún peso a los requisitos de procedencia de los recursos. Y esas son las reflexiones que yo planteo y las preocupaciones que tengo respecto al caso en concreto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Camilo, adelante. Pues muchas gracias. Buenísimo escuchar a Rubén y a María. Y mientras les escuchaba, no dejaba de escuchar en mi cabeza, así como es aquella frase de un bolero: en el pecado llevarás la penitencia. Porque no llegamos a este punto en el vacío, ¿no? O sea, me refiero a este punto políticamente y en este punto jurídicamente. Es una pregunta que se le ha hecho a la Suprema Corte muchas veces y que por cuestiones, digamos, políticas, por cuestiones jurídicas, ha tenido las respuestas eh, eh, sobre las que ya comentamos, que hacen ver medio cuesta arriba la posibilidad de entrar a esto. Ahora, lo que sí, o sea, lo que creo que es, y más allá de esto que María decía, etcétera, que creo que lo dice muy claramente, si fuese la acción de constitucionalidad, pues está difícil que se reúnan los requisitos de algún sujeto legitimado o que diga que como se reforma al tribunal si es electoral, en fin, podemos pensar en que habría maneras, etcétera. Pero si entra, digamos, el statu quo sí se puede revisar de procedimiento. Y ahí la Corte tendría que hacer menos esfuerzo, digamos, para poder decir sí voy a entrar a esto. Si fuese de fondo, creo que tendría, como dije antes, y creo que varias personas aquí ya lo comentamos, pues tendría que hacer un esfuerzo adicional con todas las implicaciones que ya dijimos.
Y además tendría que, ¿por qué ahora sí? Nos tendría que justificar y nos tendría que decir, porque cambiaron las normas, los compromisos constitucionales, la reforma de derechos humanos no estaba, y ya estaba, y ya tenemos todo esto, toda esta historia que nos contó María. Porque hay nuevos integrantes y que nos dijera así de un nuevo estudio con esta nueva integración, en fin, siempre se dijo que eso tampoco ha cambiado radicalmente, de hecho, no hacia a este sentido, o por las características de la reforma judicial. Y ahí tendría que darnos un argumento de por qué esta reforma es muy diferente a todas las 256 anteriores. Y eso habría, digamos, que se puede construir, no se puede construir, etcétera. Y no hemos comentado, digamos, suficiente sobre eso, no quiero tomar mucho tiempo, pero evidentemente es una reforma judicial muy deficiente y es una reforma judicial que apunta, digamos, hacia donde no necesitan los cambios a la justicia, sino a capturar al Poder Judicial. Lo paradójico es que, por lo menos la Suprema Corte está, digamos, prácticamente capturada. Es decir, si no hubiese reforma judicial y las cosas siguieran su curso, de todas maneras estaríamos en un escenario donde sería muy difícil que eventualmente se invalidaran normas, etcétera. Por eso es tan simbólica esta reforma, porque pese a que estamos en este escenario, quieren ir mucho más al fondo. Me refiero con quién quieren ir a las personas que forman parte de la coalición en el gobierno. Entonces, yo lo que creo que tiene, el dilema que creo que tiene la Suprema Corte y en general el Poder Judicial, y que no son monolíticos, son un conjunto gigantesco de personas, es pensar, y si sí lo hacemos, y si sí lo invalidamos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar mañana? Eh, digamos, en el mejor de los casos, si se va por el procedimiento, dicen es inválido porque el procedimiento no se cumplió, hubo cachirules, bueno, después lo hacen bien y ya, ¿sí me explico? Y ahí le van a decir a la corte, oye, pues ya no te, ya lo hicimos bien, ya no violamos lo que tú decías, etcétera. Y si se van al fondo, yo creo que ahí estamos en un terreno donde el tema de la política y de los hechos va a ser brutal. ¿Y a qué me refiero con esto? Si eventualmente la Corte dice es inválida la reforma constitucional, ¿quién va a cumplir la sentencia? Y yo creo que los dilemas que tienen que estar pensando las personas que eventualmente tendrán en sus manos no son solo estos que hemos comentado sobre lo jurídico, de dónde venimos, etcétera, sino hacia dónde vamos y qué es en los hechos también posible. Y lo que creo que tiene que caber es que si ya, digamos, hubo personas que integran poderes públicos que no fueron lo suficientemente responsables con los destinos del país, no pueden ser quienes tienen que vigilar la supremacía de la Constitución, quienes, por una coyuntura que es muy lamentable, actúen con irresponsabilidad. Entonces yo creo que esto es una cosa muy importante. Obviamente nunca quisiera, y soy abogado, como ya escucharon, pero menos ahora quisiera estar en los zapatos de las ministras, los ministros, las juezas y los jueces. A todas, obviamente, mi solidaridad. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias Camilo, gracias María, gracias Rubén por las reflexiones, por todo lo que ha nutrido este foro de esta tarde. Aprovecho que están en la mesa la doctora Josefina Cortés, directora de la Escuela Federal de Formación Judicial, el maestro Agustín Ramírez, coordinador académico, la maestra Dulce Alejandra Camacho Ortiz, titular de la Unidad de Programas Académicos, por si quieren hacer algún planteamiento, alguna pregunta. Yo desafortunadamente, como les marqué un mensajito, estoy con algunos problemitas técnicos, pero aquí he estado muy pendiente escuchando a María, a Camilo y a Rubén. Muchísimas gracias por su participación esta tarde. Si no alcanzan a ver los cuadritos, soy Josefina Cortés y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Sin duda alguna han nutrido la reflexión con interesantes perspectivas desde una dimensión, voy a decirlo así, histórica, desde una dimensión de la teoría constitucional, también a partir de una aproximación normativa. Eh, pero aquí yo volvería a plantear dos preguntas porque parece que hay coincidencia en que cuando menos la revisión desde un punto de vista formal o procedimental debería, digamos, ensayarse frente a este supuesto. Sin embargo, María fue muy clara al decir, tampoco veo que la legitimación activa
para las acciones de inconstitucionalidad en este supuesto tenga viabilidad. O sea, si mal no entendí la aproximación de María, es ni siquiera a nivel de legitimación podríamos avanzar, ¿no? Y no podríamos tener un autoplanteamiento o una autocuestión de inconstitucionalidad, y entonces creo que allí estamos un poco entrampados, entonces por ahí yo les pediría clarificación. Y lo segundo quizá va más en el plano de cómo terminaba Ramiro su participación. Y lo voy a enlazar con una aportación de Rubén en donde finalmente estamos frente a una decisión de Estado, ¿no? Y una decisión de Estado que en este caso le toca a la Suprema Corte de Justicia y en donde el saldo impredecible en este momento va a tener múltiples narrativas, va a tener múltiples posibilidades de comunicación, va a tener también una oportunidad, voy a decirlo así, pedagógica frente a la ciudadanía. Entonces, creo que esta situación que hoy debe enfrentar el Poder Judicial de la Federación es inédita, lo hace con una teoría constitucional limitada, con unos precedentes judiciales que sin duda alguna, como decía Camilo, pues podríamos elaborar la nueva composición y podríamos decir que de una nueva reflexión ha derivado, sin duda alguna, pero creo que hay efectos de todo tipo frente a esa decisión. El hacer y el no hacer tienen consecuencias importantísimas en la consolidación institucional de nuestro país, en la recuperación del Estado de Derecho, y desde esa óptica, irremediablemente tendríamos que preguntarnos también si hoy están, y quizá por allí iría María, cuando ella decía, ni siquiera veo las condiciones de integración de la Corte. Entonces, quizá la pregunta final, con esta clarificación de legitimación activa para plantear acción de inconstitucionalidad y una revisión formal. Después de esa clarificación, mi pregunta sería el hacer y el no hacer, costos, beneficios frente a la construcción de un sistema democrático, frente a la recuperación del Estado de Derecho y el valor que frente a la ciudadanía puede tener también en términos pedagógicos el generar un control de constitucionalidad frente a este tipo de reformas. Me quedaría yo ahí. Muchísimas gracias, Camilo, Rubén, María. Sigo escuchándoles atentamente. Muchas gracias, doctora. Quien guste contestar. Rubén, muchas gracias. Gracias, Giovanni. Doctora, ¿qué pregunta tan crucial ha formulado usted? Esa creo que es la pregunta, antes de pensar que si Tena Ramírez dijo, o si el maestro Burgoa refutó, o si el precedente tal, o si aplicamos la técnica jurisprudencial mengana. Creo que ese es el epítome de este predicamento en el que se encuentra nuestro derecho constitucional y la Suprema Corte como su operador principal. El, 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 el qué hacer, qué consecuencias traiga, cuál sea la alternativa de acción, porque hasta la misma omisión es un acto, es una manera de tomar postura en relación con las cosas, con el estado de cosas. Es la gran pregunta. Creo que no es no es una respuesta, no es una pregunta fácil, es una pregunta que pues los 11 ministros y ministras tendrán que resolver en su fuero interno, que podemos criticar o sugerir cursos de acción desde nuestra posición, desde el lugar en el que estamos sentados, diciendo es que no, hombre, deberían de hacer esto o no, deberían de hacer esto otro, porque yo sí lo haría. La presión de una decisión de esta entidad eh, eh, yo creo que es inconmensurable, porque usted lo ha definido muy bien, es una decisión de Estado. Es quizá una de las decisiones pues que va a causar ámpula en nuestra historia y nuestro desarrollo constitucionales de la República que somos, una decisión que será importante y la verdad es que me gustaría tener la respuesta correcta y compartirla, pero no creo que, no la tengo. Eso es lo que yo puedo decir. No tengo manera de tenerla, ¿no? Los ministros y las ministras tendrán la posición para ver el panorama de todo lo que tienen que ver y pues
ellos y ellas son quienes tomarán esta decisión. Yo a lo más que aspiro, y esa es la intención de mi participación en este momento, pues es aportar los elementos que desde el estudio de este problema en términos académicos, pues yo veo y que pudieran servir para abrir una posible solución o para ver las opciones que existen, ¿no? Pero por supuesto no tengo, mi posición no va más allá de eso porque no estoy en las condiciones para definir una decisión tan crucial como esta. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Josefina, hay una parte de la pregunta en la que te refieres a una parte de mi intervención. En especial, me pedías que clarificara si considero que no hay, o sea, que no veo viabilidad para la procedencia de una acción de inconstitucionalidad. Es La correcto, María. respuesta es sí, no veo que sea viable o que sea procedente una acción de inconstitucionalidad, porque solo pueden ser planteadas por el 33% de la Cámara de Diputados o Senadores. Ahorita no tenemos ese 33%. em, el Ejecutivo Federal que no va a plantear no va a dar lugar a esta acción. Los partidos políticos, pero solo cuando hay normas electorales en juego y no estamos, bueno, podría ser una norma electoral. Elecciones va a haber, ¿no? O sea, ¿qué Sí, quiero decir? En una reflexión nueva de los en procesos una nueva electorales. reflexión podríamos discutir si esta es una norma electoral y entrar por ahí, ¿no? Eso me parece muy interesante. La Comisión de Derechos Humanos, que no, y el Fiscal General de la República y el INAI, ¿no? Entonces, bueno, me agrada mucho o sea, que nos planteemos si esta puede ser una ley electoral por involucrar elecciones. En este momento no tengo una respuesta. Ahora, estamos en el mes de septiembre de 2024. Para una invalidez necesitamos una mayoría de 8 votos. Solo quiero que si queremos pensar en una vez, o sea, si superamos el tema de la procedencia de la acción, que es algo que yo consideré que no se podía superar cuando intervine, eh, tendríamos que considerar otro elemento, ¿no? Que para la mayoría de 8 votos, suponiendo que todos los ministros que han votado en contra de la procedencia dijeron no, sí, nueva reflexión, lo que sea. Termina el mandato de Luis María Aguilar Morales en noviembre de 2024. Entonces, ese es otro elemento que tenemos que tener en la mesa cuando estamos ejerciendo toda esta presión a la Corte para que ejerza un control constitucional de esta reforma. En lo específico, yo por supuesto que estoy de acuerdo en que el poder reformador tiene que tener límites. Lamento mucho que la Corte no haya abordado en los casos recientes de forma seria este tema, pero en este caso en específico, yo lo que me pregunto es, ¿qué opciones tenemos y cuál es la viabilidad de esas opciones, ¿no? Porque me he dedicado a litigar, o sea, aunque me gustaría ser más seria en términos académicos y sólida y versada, pienso mucho en los temas prácticos y eso es lo que he reflexionado, ¿no? O sea, ¿qué hacemos cómo se canaliza, o sea, qué opciones hay? Y no las veo claras, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, María. Qué amable. Yo, perdón, yo quisiera decir un par de cosas. Muchas gracias, Josefina, por los comentarios, las preguntas, como dicen María y Rubén, pues a ver quién se anima a responderlas. Yo te intentaré hacer una reflexión, digamos, adicional a la que ya dijeron, que es, eh, y si, y si brincamos todos estos obstáculos, de todas maneras queda el obstáculo de la mayoría. Y después yo ponía sobre la mesa el obstáculo de la ejecución o qué va a pasar. Eh, y además, yo creo que en el último escenario, que es el escenario, digamos, de dónde estamos y de dónde viene y por qué esta reforma puede, digamos, con todo lo caricaturizado que es, etcétera, puede tener cierto apoyo, tiene que ver con una cuestión que creo que no le hemos dado el valor suficiente durante muchos años.
Me refiero a la legitimidad judicial. Hemos insistido muchas veces que la legitimidad del Poder Judicial se construye a través de sus sentencias, no a través de, digamos, de la votación. Por otro lado, también pareciera que elecciones es equivalente a legitimidad y no, la legitimidad es algo más complejo que eso, que tiene que ver con que las personas acepten la dominación de algún tipo, como diría Weber. Y yo creo que en este contexto algo que aprendimos, bueno, ya sabíamos, pero lo aprendimos una vez más, es que no hemos sabido explicar, quienes nos dedicamos a la academia, etcétera, para qué sirven los tribunales. Y en los tribunales tampoco han sabido explicar cuál es su utilidad pública en general. Yo creo que esto queda muy claro en el caldo de cultivo de esta reforma y en todos los ejercicios demoscópicos. Entonces, ¿con qué soporte social vamos a poder remontar esto, ¿no? Independientemente de la decisión de la reforma? Y si además estamos viendo que hay fracturas al interior del Poder Judicial, ¿no? Vimos la decisión de levantar el paro, etcétera, ¿no? Parece que ahí mismo hay eh, cabezas que van hacia un lado y hacia otro. Por eso lo que yo decía es que tenemos que pensar en cómo ser lo más responsables jurídica y políticamente, quienes estamos interesados por esto, más todavía quienes son las personas protagonistas. Y finalmente, que creo que es la enseñanza a largo plazo, vienen otras 17 reformas, otras 17 iniciativas. Entonces ahí sí va a venir el INAI con legitimación activa para volver a hacer esta pregunta, etcétera. La Corte tiene que ponerse a ver, bueno, además, si logro todos estos obstáculos, luego vienen otros 50 pruebas más. Y esto en este contexto, que es un contexto bastante adverso. Lo que yo creo de la reforma judicial, que es, digamos, creo que esto es un tema, es una línea que se cruzó en este país y que es muy simbólica, porque el contenido es muy malo, pero sobre todo porque es un ejercicio de demostración de poder, digamos, como no tenemos, como no tenemos muchos precedentes. Esto pasa rápido porque pasa en sus términos, etcétera. Y creo que lo que tendríamos que estar pensando como sociedad, no solo el Poder Judicial dentro y fuera del Poder Judicial, es cómo podemos hacer para que la democracia, y ahí voy hacia lo que decías tú, Josefina, funcione, funcione de otra manera, donde las personas te sepamos para qué sirven todas las instituciones, donde las instituciones estén más próximas a las personas y podamos construir justamente esto que requieren todas las instituciones de todos tipos. Legitimidad. Gracias. Muchas gracias a los tres. Qué gentiles por haber dado respuesta a los planteamientos. Por mi parte es todo, Giovanni. Gracias. Gracias, doctora. Gracias por sus respuestas, María, Rubén, Camilo. No sé si el coordinador o la titular de la unidad tengan alguna pregunta, alguna intervención. Adelante, Ale, por favor. Gracias, yo tengo muy poco que agregar. He disfrutado mucho la sesión. Agradezco a Giovanni, al equipo y por supuesto a nuestros ponentes, a María, Camilo, a Rubén, la posibilidad de escucharles. Y a mí lo único que me viene a la cabeza en estos momentos es aquella idea de Kelsen que decía, se preguntan las personas qué hay debajo de la ley, ¿no? Y piensan que si valores, piensan que si la moral. Quien lo averigua se encuentra que solo hay la gorgona o las gorgonas del poder, decía Kelsen. Cuando escucho a Camilo reflexionar, Camilo nos coloca, y creo que también de alguna manera María con su practicidad y el propio Rubén con los esfuerzos que hace, pero que encuentra limitados, nos coloca frente a la idea del poder y de la democracia y de sus propios categorías como las vías o las maneras en las que hay que comenzar a pensar lo que ha ocurrido. El derecho tiene sus límites, la teoría constitucional aparece en sus límites, claro, y eh, el poder aparece hoy como necesitado de pensarse distinto, de reconstruirse, y el derecho como limitado, ¿no? Limitado. Creo que frente a la preocupación
porque a todos, por supuesto, nos llega y nos invade. Lo que corresponde es seguir preguntando qué sigue y quizá pensarnos de nuevo y de formas distintas. Y quiero cerrar porque pensaba cuando les escuchaba en Marbury versus Madison, ¿no? En algún momento que decían, bueno, Marshall se preguntaba, ¿y qué hago si no van a obedecer la resolución? Si no van a obedecer la sentencia. Sacó con toda la prudencia del gran jurista práctico que era la sentencia más famosa de la historia. Estamos aquí quizá también porque esa inteligencia práctica, esa prudencia y esa habilidad no llegó un poco antes, pero no significa que no pueda llegar y que no deba llegar en la cabeza de los pensadores, de los académicos, de los jueces, de los juristas del foro comprometido. Y creo que la Escuela Federal de Formación Judicial, y con esto termino, cumple su papel al llamarlos a ustedes a reflexionar con nosotros y hacernos también a nosotros pensar y participar de este ejercicio colectivo de reflexión. Gracias, mil gracias por la oportunidad de escucharles y les esperamos el próximo jueves con una sesión más de Reforma Judicial con rumbo desde la Judicatura. Muchísimas gracias. Gracias, Giovanni. Hasta muy pronto. Muchas gracias, Alejandra. Agustín. Gracias, Giovanni. Agradezco, por supuesto, a María, a Rubén, a Camilo, que nos hayan ilustrado con todo este conjunto de reflexiones. Ciertamente creo que nunca dejaremos de asombrarnos de los caminos a los que nos llevan, pues, estas dosis de realidad. Lo cierto es que desde la reflexión jurídica, desde la academia, desde el litigio, como decía María, pensamos y repensamos muchas de las situaciones que nos llevan a darle una salida a problemas jurídicos, desde la interpretación judicial, pero llega un momento en el que, como este, pues el reto es mayor. Y si bien ya mis colegas han reflexionado sobre diversos cuestionamientos y pareciera que el reto es enorme, pues yo no dejo de reflexionar y por supuesto de analizar que estamos frente a un enorme reto porque el camino de la reflexión jurídica debe seguir y debe seguir en todos estos ámbitos de litigio, de la academia, de la reflexión más allá. Decía Camilo, yo no soy abogado, qué bueno, porque nos permite una reflexión quizá un poquito retirada de los tecnicismos y de todas estas cuestiones que a veces los abogados creemos que están resueltas y que la realidad nos impone pues una necesidad de mayores reflexiones. Así que yo quedo muy agradecido, no tendría preguntas adicionales. Creo que el abordaje que se ha dado pues ha sido muy pulcro, muy preciso pues nos da para seguir seguramente discutiendo y para seguirnos asombrando de lo que venga. Así que muchas gracias a los ponentes, gracias Giovanni por estas intervenciones. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias por su participación, María, Rubén, Camilo, gracias por el tiempo prestado, por las reflexiones y por la invitación a seguir reflexionando, sobre todo, ¿no? Creo que se piensa y se repiensa y eso es lo importante en este tipo de foros. Mil gracias de nueva cuenta bueno, esperamos vernos pronto nuevamente. A nuestra audiencia, decirles que les esperamos el próximo jueves 26 de septiembre a las 5 de la tarde para continuar con el programa de Reforma con Rumbo, La Voz desde la Judicatura, con el seminario Cláusulas de Intangibilidad Constitucional, Concepto, Alcances y Aplicaciones. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde y que estén muy bien. Hasta luego.